Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El aire de Helión Prime olía a ozono y metal fundido. Las naves de transporte descendían una tras otra, dejando caer contenedores de prisioneros entre la arena roja. Ailén observaba desde la plataforma, con la capa ondeando detrás de ella como una sombra viva. Era telépata de élite del Consejo Galáctico, entrenada desde niña para detectar mentiras, sabotajes y pensamientos hostiles. Pero lo que más le interesaba en ese momento no era la seguridad del complejo, sino lo que los informes mencionaban como el prisionero humano. Había escuchado rumores. Que su mente era un muro. Que los telépatas de nivel 4 no podían siquiera detectar emociones. Que hablaba poco o nada desde su captura. Ailén no lo creía. Siempre hay una grieta. Siempre hay una puerta. Caminó entre los guardias sin saludar. Los soldados se apartaban con respeto o miedo. Su reputación la precedía. Bajó a las celdas subterráneas, donde la temperatura descendía y el silencio se hacía espeso. La celda 09 era diferente. No por su diseño, sino por la sensación que desprendía. Como si el espacio alrededor se contrajera. Como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Y ahí estaba él. Sentado contra la pared, con las manos esposadas y los ojos grises fijos en ella. No había miedo en su mirada. Ni desafío. Solo una calma que le resultó inquietante. Demasiado tranquila. Demasiado vacía. Ailén dio un paso más y se quedó frente al cristal translúcido que separaba al prisionero del resto del mundo. Cerró los ojos. Extendió su conciencia hacia él. Nada. Era como lanzar pensamientos a un abismo. Donde debería haber habido pensamientos, impulsos, memorias, no había nada. No era que él los ocultara. Era como si nunca hubieran existido. Como si su mente fuera una habitación sin puertas ni ventanas. Abrió los ojos y lo encontró aún mirándola. «Mateo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. No respondió. «Eres humano. De la Tierra. Fuiste capturado en el borde exterior, tras el asalto al puesto de extracción de minerales en Tau Ares B. Silencio». Ella apoyó una mano en el cristal. Sabía que no debía implicarse. Que debía reportar el hallazgo y dejar que los tecnománticos intentaran lo que ella no podía. Pero había algo en él, una sensación sorda en el fondo de su pecho, como un eco. Probó de nuevo. Esta vez no usó fuerza mental. Solo se dejó llevar, suavemente, como quien toca la superficie de un lago. Rozó su mente con cuidado. Apenas un susurro. Y entonces ocurrió. Una imagen. Solo una. Rápida como un parpadeo. Una niña gritando. Fuego alrededor. Brazos extendidos. Y su rostro. El de ella. Pero más joven. O diferente. Una versión que no recordaba ser. Una mujer idéntica a Ailén, muriendo entre llamas. Retrocedió tambaleando, con la respiración agitada. Mateo seguía mirándola. Imperturbable. Como si no hubiera mostrado nada. Como si todo hubiera sido un accidente. Pero Ailén sabía que no lo era. Porque mientras recuperaba el aliento, una lágrima corrió por su mejilla sin que ella lo notara. La mente de Mateo no estaba vacía. Estaba cerrada. Y lo que ocultaba, dolía. Ailén no podía dejar de pensar en lo que había visto. La imagen no duró ni un segundo, pero la había dejado temblando durante horas. La figura femenina envuelta en fuego, su propio rostro deformado por el dolor. La confusión que eso generó se mezclaba con una sensación más profunda y peligrosa, empatía. No debía regresar. El Consejo le había ordenado mantener distancia hasta que el equipo de extracción mental llegara desde Corvantis. Pero esa noche, sus pasos la llevaron de nuevo a la celda 09. Su corazón latía con una intensidad que no entendía. El pasillo estaba vacío. Los guardias dormían, drogados con un leve impulso mental que ella misma había inducido. Se detuvo frente a la celda. Mateo estaba sentado exactamente igual que antes, con la misma postura, la misma expresión. Como si el tiempo no le afectara. ¿Quién era ella?, preguntó Ailén,
sin rodeos. ¿Quién era la mujer que vi? Por primera vez, algo se movió en su mirada. Un pestañeo lento. Una mínima contracción en la comisura de sus labios. No era respuesta, pero tampoco era negación. Ailén desactivó el campo de contención y entró. El silencio entre ellos fue espeso, pero distinto al del día anterior. Ahora estaba cargado de algo más. Expectativa, tensión o quizás solo desesperación. Te vi sufrir, susurró ella. No sé cómo, pero sentí tu dolor como si fuera mío. Y eso no me había pasado nunca. Mateo bajó la mirada. Su voz, cuando habló por primera vez, fue grave y profunda. Seca por el desuso. No tenías que ver eso. Ailén se quedó inmóvil. Esa voz la atravesó como un susurro roto. Sincera. Cansada. ¿Era yo? No. Pero se parecía a ti. Mateo levantó lentamente la vista. Había una grieta en su escudo. Una fisura que permitía entrever una tristeza tan antigua que parecía no tener fondo. Ella fue la primera de tu especie que conocí. Salvó mi vida. Y por eso la ejecutaron. Ailén sintió un nudo en el estómago. No solo por las palabras, sino por lo que venía con ellas. Un torbellino de emociones comenzaba a derramarse desde él, aunque aún sin forma clara. ¿Qué hacía en tu mundo? Desertó, dijo él con un suspiro breve. Dijo que el consejo no era lo que parecía. Nos advirtió. Intentamos resistir. No necesitaba decir el resto. Ailén lo vio en su mirada. El fin. El fuego. El llanto. Y ahora, ¿qué quieren de ti? Mateo guardó silencio. ¿Venganza? Él negó con la cabeza. No hay nadie a quien vengar. Ya no quedan más. La respuesta fue tan directa y cruda que Ailén dio un paso atrás. Su pulso se aceleró. Entendió, de repente, que Mateo no era simplemente un prisionero. Era el último testigo de una masacre que el Consejo había ocultado bajo montañas de informes falsos y palabras diplomáticas. ¿Por qué no puedo leer tu mente? Mateo la miró fijamente. Por un momento, su voz se volvió tan baja que Ailén apenas la escuchó. Porque si la tocaras, te perderías. Ella no supo si era una advertencia o una súplica. Salió de la celda sin decir más. Pero esa noche, sola en su habitación, no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas. Escuchaba los gritos. Y al final, siempre veía su propio rostro reflejado en los ojos de Mateo. Y lloraba. No por él. Por algo que aún no comprendía. Pero que pronto, muy pronto, descubriría. Ailén había empezado a evitar los pasillos principales del complejo. Cada vez que hablaban del prisionero humano, sentía una punzada de rabia contenida. Lo llamaban activo psíquico, anomalía cerebral, espécimen silencioso. Pero ella lo había visto. Había sentido su alma herida, atrapada bajo capas de recuerdos y fuego. Comenzó a visitarlo cada día, a la misma hora, sin autorización. Al principio solo se sentaba frente a él, hablando sobre cosas sin importancia. Las ciudades flotantes de Seratis, los vientos musicales de Kaori 4, los mares violetas de Denkar. Historias que contaba para llenar el silencio. Y él solo la escuchaba, inmóvil, como si su voz le ofreciera un descanso que no se atrevía a pedir. No fue de inmediato. Pero una tarde, sin previo aviso, él habló de nuevo. Tu voz suena distinta cuando hablas de cosas que amas. Ailén se detuvo, sorprendida. ¿Distinta cómo? Como si te olvidaras, por un momento, de dónde estás. Ella sonrió sin querer. Fue una sonrisa pequeña, pero real. ¿Y tú? ¿De qué hablabas antes de que todo esto pasara? Mateo alzó la vista lentamente. No respondió enseguida. Ailén entendió que cada palabra que él ofrecía era un pedazo arrancado de su interior. Solía enseñar a los más pequeños a plantar árboles. En un mundo que apenas tenía agua. ¿Eras maestro? Era humano. Hacíamos lo que podíamos con lo que quedaba. Ailén bajó la mirada, sintiendo un peso difícil de nombrar. Él no hablaba con ira, ni con resignación. Hablaba con la melancolía de quien ya no espera nada.
Una noche, impulsada por algo más fuerte que la lógica, cruzó el campo de contención y se sentó junto a él. El silencio entre ellos no era incómodo. Era íntimo. ¿Puedo?, preguntó ella, extendiendo la mano hacia la suya. Mateo dudó, pero finalmente asintió, sin palabras. Cuando sus dedos se tocaron, una descarga suave recorrió a ambos. No era eléctrica. Era mental. Ella sintió que su conciencia caía, como si se sumergiera en un lago profundo. Pero esta vez, él no la rechazó. Le permitió ver. Lo primero fue la tierra. Árida. Grietas como cicatrices. Luego niños riendo, jugando con polvo en lugar de juguetes. Ropa remendada, manos sucias, miradas llenas de esperanza ingenua. Y después, la oscuridad. Explosiones. Gritos. Navegantes del Consejo descendiendo con armaduras brillantes y armas que silenciaban el mundo. La mujer que se parecía a ella, luchando desesperada por salvar vidas. Su cuerpo cayendo. Las llamas devorándolo todo. El grito de Mateo, ahogado por el fuego. Ailén rompió el contacto de golpe. No porque no soportara el dolor, sino porque ese dolor la atravesó como si fuera suyo. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos empañados. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes?, susurró. Mateo bajó la mirada. ¿Y quién me escucharía? Ella lo miró largo rato. Ya no veía al prisionero. Veía al hombre. Al niño. Al maestro. Al superviviente. Yo te estoy escuchando, dijo con voz temblorosa. Mateo levantó la cabeza. Por primera vez, sus ojos no eran de piedra. Había algo más. Algo vivo. Algo que reconocía en ella una razón para no rendirse. Esa noche, cuando Ailén regresó a su habitación, aún sentía su tacto en la piel. Y por primera vez desde que comenzó su entrenamiento, deseó que sus superiores jamás descubrieran lo que estaba ocurriendo en la celda 09. Porque si lo hacían, sabría que tendría que elegir. Y empezaba a temer cuál sería su elección. El cielo de Elión Prime rugía. Una tormenta solar se acercaba con una violencia poco habitual, arrastrando oleadas de radiación que interferían con las comunicaciones y anulaban brevemente las barreras de seguridad. Era el tipo de caos que hacía temblar a los oficiales y ofrecía una grieta para escapar. Ailén lo sabía. Durante días había sentido el cerco apretándose a su alrededor. Los informes psíquicos sobre su comportamiento. Las miradas furtivas de los otros telépatas. Sabía que la estaban vigilando. Pero no les bastaba. El Consejo había aprobado la transferencia de Mateo al Centro de Manipulación Neural en el Sistema Central. Allí no quedaría nada de él. Solo una carcasa útil para convertir su mente en arma. La noche antes del traslado, Ailén se sentó sola en su habitación, con la orden oficial en sus manos. El nombre de Mateo resaltaba en tinta negra. Abajo, su destino, conversión psíquica autorizada. El documento era frío. Preciso. Eficiente. Como todo en el Consejo. Ella lo rompió en silencio. No por rebeldía. No por culpa. Sino por algo más simple. No podía dejar que lo destruyeran. Descendió hasta las celdas sin ser vista, usando los pasadizos mentales que conocía desde su infancia. Esquinas donde la vigilancia mental era débil. Ángulos ciegos que los más antiguos habían enseñado a los aprendices a evitar o a aprovechar. Mateo la estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo él, sin girar la cabeza. Ailén desactivó el campo con un pulso de energía que le dejó los dedos temblando. Las alarmas estaban bloqueadas temporalmente por la tormenta. Tenían minutos. No más. Te sacaremos de aquí, murmuró. ¿Estás segura? No, respondió, tomándolo de la mano. Pero no pienso quedarme y ver cómo te borran. Caminaron rápido por el corredor inferior. Los sistemas internos comenzaban a parpadear, sobrecargados por la actividad solar. Algunos drones estaban apagados. Otros giraban sin rumbo, con los sensores desorientados. Era como moverse dentro de una bestia moribunda. Al llegar al hangar secundario, 2 soldados patrullaban cerca de las compuertas. Ailén se detuvo,
cerró los ojos y proyectó una ilusión simple. Ruidos en el corredor opuesto. Un llamado falso de emergencia. Los soldados corrieron hacia el eco mental sin cuestionarlo. Mateo la miró. ¿Siempre ha sido tan peligrosa? Ella le devolvió una sonrisa breve. Solo con quienes lo merecen. Se colaron en una de las cápsulas de mantenimiento. Pequeña, sin armas, pero funcional. Mateo tomó el asiento de control, aunque no sabía pilotar naves de Helión. Ailén se sentó a su lado, conectando su implante a los sistemas manuales. La compuerta se abrió justo cuando un rayo solar atravesó la atmósfera. La luz los envolvió como fuego líquido. La nave tembló, pero despegó, rugiendo contra la gravedad. No escaparon sin consecuencias. Una nave de escolta detectó el impulso de ignición y disparó sin aviso. El impacto los sacudió. El panel delantero explotó en chispas. Ailén gritó cuando una esquirla le cortó el brazo. Mateo, con reflejos nacidos de 1000 batallas, la cubrió con su cuerpo y tomó los controles. ¿Puedes volar esto? No, dijo él. Pero vamos a caer con estilo. La cápsula descendió en picado hacia las dunas exteriores. No había sistema de navegación. Solo la esperanza de que el impacto no los matara. Chocaron cerca del límite de las ruinas de Saren. Un desierto olvidado por los mapas oficiales. El metal se retorció. La nave se partió en dos. El polvo los envolvió. Durante unos segundos, todo fue silencio. Después, un gemido. Mateo salió primero, cojeando, pero con los ojos abiertos. Encontró a Ailén atrapada bajo una viga. Sin pensarlo, usó toda su fuerza para levantarla, sintiendo como los músculos le gritaban, como el mundo giraba. Ella estaba viva. La sostuvo entre sus brazos, con la respiración agitada. Ella abrió los ojos, aturdida, y le susurró apenas. ¿Lo logramos? Mateo la miró, sucio, herido, con el rostro cubierto de sudor. Estamos vivos. Eso es un comienzo. Y mientras el cielo continuaba ardiendo sobre ellos, entre las nubes doradas de la tormenta, supieron que el verdadero viaje recién comenzaba. El desierto de Saren no ofrecía refugio. Solo un silencio abrasador, dunas interminables y ruinas de civilizaciones tragadas por el olvido. Ailén y Mateo encontraron un refugio improvisado en lo que parecía haber sido una estación de observación abandonada. Techos agrietados, paneles solares rotos, pero suficientes paredes para ocultarse. Durante 2 días, no hablaron mucho. Ailén descansaba, recuperándose del corte en el brazo y de la conmoción. Mateo vigilaba los cielos. Sabía que el consejo no tardaría en enviar rastreadores. Pero no era eso lo que más temía. Era lo que empezaba a recordar. Ailén, sentada en un rincón, repasaba registros antiguos en un comunicador rescatado de los restos de la cápsula. Sin conexión galáctica, pero con datos internos aún accesibles. Y allí encontró algo que le heló la sangre. Un informe restringido, clasificado al máximo nivel. Nombre del sujeto, Mateo Rivas. Origen, planeta Tierra, zona no colonizada oficialmente. Estado, potencial de disrupción psíquica clase alfa. Diagnóstico, contenedor activo de entidad psicorreactiva. Recomendación, eliminación o control absoluto antes de que despierte por completo. Ailén soltó el comunicador como si le quemara los dedos. Miró hacia Mateo, que estaba sentado afuera, bajo la sombra de una torre rota, con la mirada perdida en el horizonte. Él sabía. Había algo dentro de él que ni siquiera ella, con todo su entrenamiento, podía comprender del todo. Se acercó sin decir palabra y se sentó a su lado. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, en voz baja. Desde antes de nacer, respondió, sin mirarla. Mi madre fue la primera en sentirlo. Ella decía que en mis sueños el mundo se detenía. Que cuando lloraba, las cosas se rompían a mi alrededor. Ailén sintió un escalofrío. No era una metáfora. ¿Qué es lo que tienes dentro? No lo sé con certeza, admitió. Pero creo que no es mío. Es algo que el Consejo enterró en nuestro planeta. Algo antiguo. Algo que despertó en mí cuando murieron los demás.
Ailén recordó la imagen de la mujer que se parecía a ella. El fuego. El grito. Todo conectaba. No era un accidente que Mateo hubiera sobrevivido. Él no era una víctima más. Era la última pieza de un experimento que el Consejo no quería que nadie conociera. ¿Por eso no puedo leer tu mente? Mateo asintió. Porque no es solo mía. Lo que hay dentro me protege. Me esconde. Pero también me consume. Ella cerró los ojos un momento. ¿Y si despierta por completo? Entonces no quedará nada, dijo Mateo, con una calma aterradora. Ni de mí. Ni de este planeta. Ailén lo miró. Pero en lugar de miedo, sintió algo distinto. Compasión. Admiración. Incluso deseo. Porque a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, él seguía siendo humano. Seguía luchando. No por poder. No por venganza. Solo por no olvidar quién era. No dejaré que te borren, dijo ella con firmeza. Ni que te usen. Ni que te sacrifiquen. Mateo la observó por largo rato. ¿Y si no puedes detenerlo? Ella se acercó, lo suficiente para que sus frentes casi se tocaran. Entonces caeré contigo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Mateo cerró los ojos. Y cuando los abrió, Ailén sintió una oleada cálida rozarle la mente. Una conexión suave, como si él le permitiera, por primera vez, entrar sin resistencia. No era un acceso total, pero sí un lazo. Una promesa silenciosa. Y en ese contacto fugaz, ella vio un destello de lo que se escondía en lo profundo. Una luz inmensa, dorada y ardiente, atrapada como un sol rugiendo en una prisión de carne. No era una arma. Era una fuerza que podía rehacer galaxias. Y estaba despertando. El cielo sobre Saren se cubrió de luces que no pertenecían a ninguna aurora natural. Eran naves. Docenas. Oscuras, pulidas, envueltas en escudos psíquicos. El Consejo no venía a negociar. Venía a borrar todo rastro de lo que Mateo era. Y de quién él era con Ailén. Desde lo alto de la torre en ruinas, podían ver las sombras moverse. Tropas descendiendo, rodeando el perímetro. Drones flotando como ojos brillantes. Sabían dónde estaban. Y esta vez no huirían. Ailén apretó la mano de Mateo. Él no temblaba. No sudaba. Solo miraba hacia el horizonte con una serenidad peligrosa. Van a intentar provocarte, le dijo ella, mientras preparaba los escudos mentales. Van a buscar hacerte perder el control. No lo lograrán, respondió él. Mientras estés aquí, no podrán tocarme. Y lo decía en serio. Cuando la primera ola de soldados se acercó, Ailén se adelantó. Su mente estalló como una tormenta invisible, empujando hacia atrás a los primeros atacantes, derribando sus defensas mentales como castillos de arena. Había entrenado toda su vida para servir al Consejo, pero ahora todo su poder era para proteger a un solo ser. Mateo. Los soldados se replegaron. Y entonces, de la nave más grande, descendió alguien que no esperaban ver. Una figura alta, vestida con la capa de los antiguos inquisidores psíquicos. Un hombre con ojos de obsidiana. La voz del Consejo. Un manipulador mental de nivel 10. Entrega al activo humano, Ailén, dijo, su voz amplificada por todo el valle. No tienes idea de lo que estás alimentando. Ella se adelantó un paso. Sí. Lo sé. Y por eso no se los daré. El inquisidor sonrió. Entonces muere con él. Levantó una mano. El aire vibró. La tierra tembló. Ailén cayó de rodillas, el dolor atravesándole el cráneo como un puñal. Pero justo cuando el hechizo mental iba a romper su conciencia, una explosión de luz envolvió todo. Mateo se había puesto de pie. Sus ojos ardían, pero no de furia. Era como si una estrella hubiera despertado dentro de él. El suelo se quebró bajo sus pies. El inquisidor dio un paso atrás, por primera vez con expresión de duda. No quiero destruir, dijo Mateo, su voz resonando en todas las mentes al mismo tiempo. Pero si vienen a tomar lo que queda de mí, no dejaré piedra sobre piedra. Ailén se levantó con dificultad, sintiendo la energía del fluir por el aire como fuego líquido.
No era un arma. Era una fuerza viva, antigua y pura. Y él la estaba conteniendo, por ella. El inquisidor intentó atacar de nuevo. Una ráfaga de energía mental atravesó el aire. Pero antes de que tocara a Ailén, Mateo alzó una mano y la disipó como humo. Caminó hacia el enemigo con pasos lentos, sin odio, pero con una determinación que hizo retroceder a todos los que lo rodeaban. Cuando estuvo a pocos metros del líder del consejo, habló por última vez. «Yo no pedí esto. Pero no me arrodillaré ante quienes destruyen lo que no comprenden». Y con un último impulso, sin violencia, Mateo liberó lo que quedaba dentro de sí. No fue una explosión. Fue una onda de luz, cálida y serena, que barrió el campo de batalla. Las armas cayeron. Las naves se apagaron. Los soldados cayeron de rodillas, no por miedo, sino por algo más profundo. Paz. El inquisidor cayó inconsciente. Cuando todo terminó, Ailén corrió hacia Mateo. Él estaba de pie, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba, pero sonreía. Ella lo abrazó, sintiendo el calor en su pecho. «¿Estás bien?» «Sí», dijo, con voz ronca. Por primera vez en años, sí. Días después, la nave de evacuación descendió sin resistencia. No era del Consejo. Era de un grupo independiente, exiliados psíquicos, telépatas como Ailén que habían abandonado el régimen tras años de horror. Los habían visto luchar. Habían sentido el cambio. Y querían ofrecerles refugio. Mateo y Ailén se marcharon juntos, dejando atrás el polvo de Saren. Comenzaron una nueva vida en un planeta oculto, rodeados de seres que comprendían su historia. Ailén construyó un hogar en una colina, donde los amaneceres eran dorados como la luz que una vez lo envolvió a él. Mateo plantó árboles. Cientos. Miles. Con sus manos, con su alma. Y cada noche, cuando el sol se ocultaba y las estrellas regresaban, él la abrazaba en silencio. Porque sabía que, en otro universo, la habrían destruido. Pero en este, se habían salvado. Juntos.